Imagina por un momento un objeto. Es pesado, encuadernado en cuero, con bordes quizás dorados, descansando en la mesa de noche de un hotel, en la estantería polvorienta de una biblioteca familiar o sostenido firmemente en el púlpito de una catedral gótica. Hablamos, por supuesto, de la Biblia. Es, sin lugar a dudas, el best-seller absoluto de la civilización humana. Ningún otro volumen ha sido tan impreso, tan traducido, tan regalado y tan venerado. La lógica nos dictaría que, siendo el libro más omnipresente de nuestra historia, su contenido debería ser conocimiento común, casi instintivo, para cualquier habitante de Occidente. Asumimos que sabemos lo que dice. Asumimos que nuestras tradiciones, nuestras pinturas renacentistas y nuestros villancicos navideños son reflejos fieles de sus páginas. Pero tengo una pregunta para ti, y necesito que seas brutalmente honesto. Si eres ateo o agnóstico, probablemente mires ese libro con escepticismo. Pero si te consideras cristiano, si esa fe es parte de tu identidad, la pregunta es aún más urgente. ¿Qué crees realmente que dice la Biblia? Prepárate, porque la respuesta es desconcertante. Te sorprenderá descubrir que la inmensa mayoría de las imágenes que pueblan nuestro imaginario colectivo religioso, esas escenas que jurarías haber leído o escuchado en la escuela dominical, simplemente no existen. No están allí. No se describen. No se mencionan. Es más, la situación es aún más irónica. En muchas ocasiones, la Biblia no solo guarda silencio sobre nuestras creencias más populares, sino que afirma textualmente todo lo contrario. Esto, para un escéptico, es una curiosidad intelectual, una munición para el debate. Pero para un creyente devoto, alguien que busca guía en esas páginas, puede resultar profundamente perturbador. ¿Cómo es posible este nivel de desconexión? La respuesta yace en la forma en que consumimos la fe. Generalmente, leemos fragmentos, versículos aislados, selecciones cuidadosamente curadas por una denominación específica, masticadas y digeridas previamente por la tradición. Rara vez nos atrevemos a leer el texto crudo, en su contexto, cuestionando si lo que dice el predicador contradice al resto de la mismísima biblioteca bíblica. Porque eso es la Biblia, no un libro, sino una biblioteca extensa, compleja, pero con una armonía interna que ha sobrevivido milenios y que hoy vamos a interrogar. En esta jornada, vamos a diseccionar 7 creencias populares. No estamos hablando de oscuras doctrinas teológicas debatidas por académicos en Torres de Marfil. Hablamos de 7 verdades que el hombre común, el creyente de a pie e incluso el ateo militante, dan por hecho que están escritas en piedra sagrada. La divinidad del texto es una elección personal tuya. Creer o no creer es tu prerrogativa. Pero lo que te costará procesar es cómo tu memoria te ha engañado, haciéndote jurar que ciertas cosas estaban escritas con tinta indeleble cuando, en realidad, las páginas están en blanco. Respira profundo. Abre la mente. Vamos a explorar las 7 cosas que, increíblemente, la Biblia jamás enseñó. Comencemos por el principio. Literalmente, el principio. El Génesis. Existe una imagen caricaturesca, a menudo utilizada por los críticos de la religión para burlarse de la fe, que presenta a un Dios constructor con un casco de obra y un cronómetro, ensamblando el universo entero en una semana laboral estricta, de lunes a sábado, con el domingo libre. La creencia popular sostiene que la Biblia enseña dogmáticamente que la Tierra tiene unos 6.000 años de antigüedad y que todo lo que vemos, desde las galaxias lejanas hasta los dinosaurios, fue creado en un lapso exacto de 144 horas. Pero si nos acercamos al texto original hebreo, esa imagen se desmorona. La clave de este malentendido reside en una pequeña palabra hebrea, yom. En nuestras traducciones modernas, vemos la palabra día. Y nuestra mente occidental, moderna e industrializada, piensa inmediatamente en una rotación de la Tierra sobre su eje, 24 horas. Sin embargo, el término yom en la Biblia es mucho más fluido, elástico y misterioso. No siempre, de hecho, rara vez en contextos poéticos, significa un día de calendario. Yom puede significar día, sí, pero también significa un tiempo, una época, una era o un periodo de duración indeterminada.
La propia Biblia nos da las pistas para no caer en el literalismo absurdo. Cuando el texto utiliza expresiones como en los días de Noé, no se refiere a que Noé vivió 24 horas. Se refiere a una época histórica completa, un periodo vasto. Del mismo modo, cuando los profetas o el Nuevo Testamento hablan del día del juicio final, la teología no imagina una sesión judicial de un solo día donde miles de millones de almas pasan en fila india ante un estrado en tiempo récord. Se entiende como una era de juicio, un proceso cósmico, una gran labor que trasciende el reloj. Si volvemos al Génesis con esta lente, los detalles empiezan a brillar con nueva luz. Observa la estructura del relato de la creación. Al final del día 1, del 2, del 3, y así sucesivamente hasta el sexto, el texto cierra con una fórmula litúrgica repetitiva, y fue la tarde y fue la mañana. Es el cierre del ciclo. La etapa se ha completado. Pero, ¿qué sucede en el séptimo día? Si vas a Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, notarás un silencio ensordecedor. El séptimo día, el día del descanso divino, no tiene la frase de cierre. No dice y fue la tarde y fue la mañana el día séptimo. ¿Por qué? La implicación teológica es fascinante, sugiere que el séptimo día no ha terminado. Aún estamos en él. Hemos vivido miles de años de historia humana dentro del séptimo día del descanso de Dios de su obra creativa física. Si el séptimo día dura milenios, entonces por lógica, los 6 días anteriores no eran jornadas de 24 horas, sino eones geológicos o etapas creativas vastas. La Biblia nos da más pistas de que el literalismo es un error aquí. Miremos el día 3. Dios crea la vegetación, las plantas que dan semilla y los árboles que dan fruto. Cualquier agricultor, antiguo o moderno, sabe que un roble no crece en 5 minutos. Las plantas requieren ciclos, procesos, tiempo para germinar. Y aquí viene la contradicción más obvia para el lector literal. El sol, la luminaria que marca el día y la noche y permite la fotosíntesis, no se crea hasta el día 4. ¿Cómo podría haber días de 24 horas, marcados por la puesta y salida del sol, en el día 1, 2 y 3, si el sol aún no existía? Está claro que el autor del Génesis no estaba escribiendo una crónica periodística ni un paper científico moderno, sino una cosmogonía poética estructurada en etapas. Mucho tiempo después, el apóstol Pedro, quizás intentando calmar la ansiedad de los primeros cristianos sobre el tiempo, lanza una frase que debería zanjar la discusión. En su segunda carta, capítulo 3, versículo 8, escribe explícitamente: para el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Es una declaración de relatividad temporal divina. Los judíos antiguos, los sabios que compilaron estos textos, nunca entendieron Génesis 1 como una cronología estricta de reloj. Lo veían como 7 etapas majestuosas de tiempo indeterminado. Así que, esa noción de que la Biblia dice que la Tierra es joven y se hizo en una semana, esa idea que tanto conflicto causa con la ciencia moderna, simplemente no está en el texto. Es una invención de lectores que olvidaron cómo leer poesía hebrea. Pasemos ahora de la cosmología a algo mucho más terrenal, carnal y, paradójicamente, divino: el sexo. Vivimos en una cultura que a menudo asocia la moral bíblica con la represión sexual, la castidad extrema y la visión del sexo como un acto puramente utilitario para la procreación, vergonzoso si se disfruta demasiado. Se nos ha dicho que la Biblia condena el placer de la carne. Nada podría estar más lejos de la realidad literaria de las Escrituras. En el corazón mismo del canon bíblico, incrustado entre los libros de sabiduría y profecía, se encuentra un texto que haría sonrojar a un puritano victoriano. Se titula Cantar de los Cantares, o Cantar de Salomón. No es un manual de reglas. No es una historia de guerra. Es poesía erótica, explícita, vibrante y sin censura. La Biblia no condena las relaciones naturales y apasionadas, las celebra con una intensidad que hoy calificaríamos de contenido para adultos. Escuchemos lo que el texto sagrado dice, sin los filtros de la alegoría forzada. El amante describe a su amada: tus pechos son como racimos de vid, tu paladar como el buen vino. Habla de caricias por todo el cuerpo. En el libro de Proverbios, a menudo visto como un manual de conducta rígida,
encontramos en el capítulo 5, versículos 18 y 19, una instrucción directa para el hombre casado: alégrate con la mujer de tu juventud, que sus pechos te satisfagan en todo tiempo, embriágate siempre de su amor. La palabra clave aquí es embriágate. La Biblia reconoce el sexo no como un trámite para tener hijos, sino como una fuente de éxtasis, un vino que debe beberse hasta la saciedad dentro del pacto de la pareja. Para el judaísmo antiguo y el cristianismo en sus orígenes más puros, el cuerpo no era el enemigo. El gnosticismo, que odiaba la materia, vino después. La Biblia hebrea es terrenal. El Cantar de los Cantares va incluso más allá, adentrándose en la psicología del deseo y la fantasía. Hay un pasaje que rara vez se predica desde los púlpitos porque resulta incómodo para la moral moderna. La protagonista, la mujer, expresa una fantasía erótica afectiva muy particular, desea que su amante fuera como su hermano. No nos confundamos, no es incesto literal, es el anhelo de intimidad pública y privada sin vergüenza social. Ella dice en el capítulo 8, ojalá fueras como mi hermano, que mamó los pechos de mi madre. Entonces, si te encontrara fuera, te besaría y nadie me despreciaría. La fantasía continúa y se vuelve más intensa. Te llevaría, te metería en la casa de mi madre, te daría a beber vino perfumado, el mosto de mis granadas. Ella mezcla la imagen de la nutrición materna con el erotismo del vino y las granadas, un eufemismo clásico de fertilidad y sexualidad. ¿Y cuál es la reacción divina en el texto ante esta explosión de deseo femenino y fantasía de rol? Ninguna condena. No cae un rayo. No hay una voz desde el cielo gritando impura. Al contrario, el libro concluye celebrando que el amor es tan fuerte como la muerte. Los escritores bíblicos no veían nada pecaminoso en el juego sexual, la fantasía o el placer mutuo. Sin embargo, la historia de la religión es la historia de la censura. Este libro, Cantares, fue tan perturbador para los líderes religiosos posteriores, tanto rabinos conservadores como padres de la iglesia célibes, que hubo debates feroces durante siglos. Muchos teólogos abogaron activamente por arrancar este libro de la Biblia. Les parecía demasiado humano, demasiado sudoroso, demasiado real. Intentaron espiritualizarlo, diciendo que hablaba del amor de Dios por Israel o de Cristo por la Iglesia, para ocultar su obvio contenido sexual. Pero el texto resiste. Está ahí. Cantares es el libro más polémico de las Santas Escrituras precisamente porque nos muestra una verdad que la religión organizada a menudo intenta ocultar. La visión bíblica original sobre el sexo es que es saludable, santo y digno de ser cantado. Antes de continuar, te agradecería suscribirte al canal y apoyarme con un like. Esto sirve para llegar a más personas, esas que también están buscando respuestas. Gracias. Ahora, viajemos al escenario más icónico de la cultura occidental, el pesebre. Cierra los ojos y visualiza la escena. Es de noche. Un establo humilde. Un bebé recién nacido en la paja. Y entrando por la puerta, tres figuras majestuosas, tres hombres con coronas doradas, túnicas de seda y tres camellos aparcados afuera. Son Melchor, Gaspar y Baltasar, los tres reyes magos, llegando justo a tiempo para el nacimiento. Es una imagen preciosa. Y es, desde el punto de vista bíblico, completamente falsa. Si abres el Evangelio de Mateo, el único que cuenta esta historia, te encontrarás con que la Navidad que celebramos es un invento de la tradición, no del texto. Primero, la Biblia nunca dice que eran reyes. Jamás. Ese es un adorno añadido siglos después para darle pompa al relato. El texto griego original utiliza la palabra magoi. Esta palabra no se refiere a reyes, ni a hechiceros de cuentos de hadas. Se refiere a una casta sacerdotal muy específica de la antigua Persia, los astrólogos. Eran sabios que estudiaban las estrellas buscando presagios. Aquí surge la primera gran ironía teológica. La astrología, la adivinación por las estrellas, era una práctica estrictamente prohibida para el pueblo de Israel. El libro de Deuteronomio, 18, 10-12, lo condena como una abominación. Y, sin embargo, el Evangelio de Mateo nos presenta a estos paganos, practicantes de artes prohibidas, siendo los primeros en reconocer al Mesías, mientras que los líderes religiosos judíos lo ignoraban.
Es una crítica social mordaz que la imagen de los reyes santos suaviza y oculta. Segundo, la Biblia nunca dice que eran 3. Dice que llevaron 3 tipos de regalos: oro, incienso y mirra. Pero, ¿cuántos eran los hombres? Podrían haber sido 2, podrían haber sido 12, podría haber sido una caravana entera. El número 3 es una suposición basada en el número de regalos, nada más. Tercero, y esto cambia toda la cronología, no llegaron la noche del nacimiento. En los pesebres de plástico ponemos a los pastores y a los magos juntos. Pero según la Biblia, los pastores fueron al nacer el niño, Lucas, pero los magos llegaron mucho, mucho después, Mateo. El texto dice explícitamente que entraron en la casa, no en un establo, y vieron al niño, no al recién nacido. Usa un término diferente en griego para un niño pequeño, un paidion, no un brepos. La prueba más oscura de este desfase temporal es la reacción del rey Herodes. Cuando los magos, ingenuamente, van primero al palacio de Herodes a preguntar por el rey de los judíos, un error diplomático gravísimo, alertan al tirano paranoico. Herodes les pide que averigüen cuándo apareció la estrella. Basado en ese dato, Herodes no manda matar a los bebés de un día. Manda ejecutar a todos los niños menores de 2 años. Esto implica que Jesús ya era un niño que caminaba y hablaba cuando llegaron los astrólogos. La tradición ha santificado a estos personajes. Les hemos puesto nombres, hemos creado cabalgatas y días festivos. Pero el texto bíblico los presenta de una forma mucho más ambigua y peligrosa. Eran paganos guiados por una estrella que, curiosamente, primero los llevó a Jerusalén, al palacio del asesino Herodes, alertándolo, lo que desencadenó la masacre de los inocentes. Solo después la estrella los guió a Belén. En el relato crudo, los magos casi provocan la muerte de Jesús antes de tiempo. Se convirtieron, involuntariamente, en cómplices de una matanza. Un sueño divino les advirtió que no volvieran donde Herodes, y huyeron. La estampa navideña es pacífica y luminosa. La realidad bíblica de ese evento es una historia de espionaje, astrología prohibida, errores políticos y una matanza de niños. Una historia mucho más oscura y compleja que la que cantamos en los villancicos. Dejamos atrás a los magos de Oriente y enfocamos nuestra lente en la figura femenina más venerada de la historia, María. La tradición católica, ortodoxa y gran parte de la imaginería popular nos ha legado una figura cristalizada en el tiempo, la siempre Virgen. Una mujer que no solo concibió milagrosamente, sino que permaneció en un estado de pureza biológica intacta antes, durante y, crucialmente, después del parto, por toda la eternidad. Se nos habla de su ascensión física a los cielos, de su coronación como reina, de su rol como intercesora divina. Pero si volvemos a las páginas rugosas de los manuscritos griegos más antiguos, esa mujer celestial desaparece. En su lugar, emerge una mujer judía de carne y hueso, una esposa real y una madre de familia numerosa. Él hasta que lo cambia todo. La doctrina de la virginidad perpetua choca frontalmente con una preposición gramatical simple en el Evangelio de Mateo. Mateo 1:25 dice, refiriéndose a José, pero no la conoció, bíblicamente, hasta que dio a luz a su hijo primogénito. La palabra hasta, es en griego, implica un límite temporal. Si yo te digo, no comí nada hasta que llegué a casa, la implicación lógica e inevitable es que, una vez en casa, comí. El texto bíblico sugiere claramente que la abstinencia de José fue temporal, un respeto sagrado por el embarazo divino, pero que, tras el nacimiento de Jesús, el matrimonio se consumó como cualquier matrimonio judío normal y saludable de la época. Los hermanos invisibles. La prueba definitiva de que María no permaneció virgen es que la Biblia nos presenta, con nombres y apellidos, a los otros hijos de su vientre. Caminemos por las calles de Nazaret a través del Evangelio de Marcos, capítulo 6. Los vecinos del pueblo, escandalizados por la sabiduría de Jesús, preguntan, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Detente un momento. Jacobo, José, Judas, Simón y sus hermanas, en plural, al menos 2.
Estamos hablando de que Jesús tenía al menos 6 hermanos biológicos. La familia de Nazaret no era un trío silencioso y místico, era una casa ruidosa, llena de niños, discusiones y vida. La teología posterior, incómoda con la idea de una María sexualmente activa, intentó durante siglos explicar estos nombres como primos o hijos de un matrimonio anterior de José. Pero la palabra griega usada es adelpos, hermano, no anepsios, primo. El Nuevo Testamento sabe distinguir entre primos y hermanos, y aquí elige hermanos. La ausencia de la Reina del Cielo. Aún más sorprendente es lo que la Biblia no dice sobre el final de María. No hay asunción. No hay coronación en los cielos. De hecho, ni siquiera se menciona su muerte. Para los escritores bíblicos, la muerte de María no fue un evento teológico. En el Nuevo Testamento, no existe un solo versículo donde se le rece. Nadie le pide favores. Nadie la llama Madre de Dios en el texto. Los apóstoles, en sus cartas, no la mencionan como mediadora. Hay una escena que a menudo se malinterpreta, la crucifixión. En Juan 19, Jesús, agonizando, le dice a Juan, «He aquí a tu madre», encargándole el cuidado de María. Muchos apologistas dicen, «¿Ves? Se la dio a Juan porque María no tenía otros hijos que la cuidaran». Falso. El mismo Evangelio de Juan, capítulo 7, nos da la razón real y es dolorosamente humana, porque ni aun sus hermanos creían en él. En el momento de la cruz, los hermanos biológicos de Jesús, Jacobo, Judas y los demás, eran escépticos. No creían que su hermano mayor fuera el Mesías. Jesús, por tanto, confía a su madre a un creyente, a un discípulo espiritual, rompiendo los lazos de sangre en favor de los lazos de fe. No fue por falta de hijos, fue por un conflicto de fe familiar que luego, según el libro de Hechos, se resolvió cuando sus hermanos finalmente se convirtieron. La María de la Biblia es una discípula fiel, una madre sufrida y una mujer real. La Reina del Cielo es una construcción posterior, ajena a las páginas que dicen venerarla. Llegamos ahora al punto número 3, uno que desafía nuestra visión socioeconómica del Mesías. La imagen es icónica, Jesús el vagabundo. Un hombre en harapos, pobre de solemnidad, hijo de un carpintero miserable que apenas tenía para comer, predicando la pobreza absoluta. Nos imaginamos a un campesino iletrado que vivía de la caridad esporádica. Una vez más, la Biblia pinta un retrato radicalmente distinto. Jesús de Nazaret no era un mendigo, era, para los estándares de su época, un profesional de clase media, educado y con recursos. El mito del carpintero. El error comienza con la traducción de su oficio. La palabra griega usada para José y Jesús es tecton. Traducimos esto como carpintero, y pensamos en alguien que lija sillas de madera en un taller oscuro. Pero en la Galilea del siglo I, donde la madera era escasa y la piedra abundante, un tecton era mucho más. Era un constructor, un albañil, un contratista, incluso un ingeniero civil. José y Jesús eran constructores. Un oficio altamente demandado y bien remunerado en una región que estaba urbanizándose rápidamente bajo el dominio romano. No eran peones, eran dueños de su propio negocio. Las túnicas de diseño. Hay un detalle forense en la escena de la muerte de Jesús que a menudo pasamos por alto. En Juan 19:23, leemos que los soldados romanos, al crucificarlo, tomaron su ropa, pero se detuvieron ante su túnica. Era una túnica sin costura, tejida de una sola pieza de arriba abajo. En el mundo antiguo, la ropa era cara. Pero una túnica sin costuras era un artículo de lujo, alta costura de la época. Tan valiosa era esta prenda que 4 soldados romanos, acostumbrados al pillaje, decidieron no rasgarla, sino echarla a suertes. Nadie sortea unos trapos viejos. Los soldados reconocieron calidad cuando la vieron. Jesús vestía bien. La logística del ministerio. El ministerio de Jesús no era un paseo caótico. Era una organización financiada. El Evangelio de Lucas, capítulo 8, nos da la lista de sus inversores. Menciona mujeres como Juana, mujer de Chuza, el intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes.
Jesús manejaba un equipo de al menos 12 apóstoles fijos y un séquito de unas 80 personas itinerantes. Eso requiere logística, comida, alojamiento. Tenía una casa en Capernaum, Marcos 2:1, que funcionaba como su cuartel general. No era un vagabundo sin techo, era un maestro itinerante que elegía viajar, pero que tenía una base. Y pagaba impuestos. No los impuestos de un campesino pobre, sino los impuestos del templo que Mateo 17:27 menciona. El intelectual políglota. Más allá del dinero, la verdadera riqueza de Jesús era su educación. En una época donde el analfabetismo rozaba el 95%, Jesús no solo sabía leer, sino que era un erudito. Lo vemos en la sinagoga, Lucas 4, tomando el rollo del profeta Isaías, desenrollándolo, encontrando el pasaje exacto y leyendo en hebreo antiguo. Poseer o tener acceso a rollos de la Torá era un privilegio inmenso. Jesús hablaba el arameo de la calle, para el pueblo, leía y debatía en el hebreo académico, para los fariseos, y es muy probable que tuviera nociones de griego comercial o incluso latín, dado que conversó directamente con Poncio Pilato sin necesidad de intérprete mencionada en el texto. Sus enemigos lo llamaban rabí, maestro. Reconocían su estatus. ¿Y el pesebre? Pero nació en un pesebre, dirás. Sí, pero no por pobreza. El texto de Lucas dice que no había lugar para ellos en el mesón, o posada. La palabra griega es kataluma, que se traduce mejor como habitación de huéspedes. Debido al censo imperial, la ciudad estaba desbordada. No era que José no pudiera pagar una habitación, era que no había habitaciones disponibles a ningún precio. Tuvieron que quedarse en la zona de la casa donde se guardaban los animales por la noche, común en las casas de la época, no en un establo abandonado en el campo. Fue una crisis de booking, no una crisis financiera. Jesús eligió la humildad, sí, pero la humildad es una elección, la pobreza es una condición. Según la Biblia, Jesús tenía recursos, profesión, casa y educación. Dejó todo eso para predicar, lo cual hace su sacrificio aún más potente. No dio lo que no tenía, renunció a lo que poseía. Hemos deconstruido el nacimiento, la familia y las finanzas de Jesús. Ahora, enfrentemos la creencia más aterrorizante y poderosa que la religión ha usado para mantener el control, la imagen del infierno. Imagina un sótano subterráneo, ardiente y eterno, regentado por un demonio con cuernos y alas de murciélago. Almas conscientes gritan en aceite hirviendo, torturadas por demonios con tridentes por toda la eternidad. Esta imagen, grabada en nuestra mente gracias a la épica de Dante Alighieri y a las pinturas medievales, es la base de la piedad por miedo. Pero aquí está la revelación: este lugar, el infierno dantesco, no existe en la Biblia. El famoso infierno, un término derivado del latín inferis, que significa lo de abajo, es una traducción tardía que unificó y distorsionó al menos dos conceptos originales distintos, crucialmente, diametralmente opuestos. La tumba y el olvido. La Biblia hebrea usaba el término Seol, la Biblia griega del Nuevo Testamento usaba Hades. ¿Qué significan realmente estas palabras? Simplemente, la tumba. O, más precisamente, el lugar de los muertos. Es el destino genérico al que van todos, justos e injustos, al morir. Es un lugar de completa inconsciencia. El Antiguo Testamento es explícito sobre el estado de los muertos. Eclesiastés, un libro canónico, sentencia: los muertos nada saben, ni tienen más recompensa, porque su memoria es puesta en el olvido. En el Seol, ¿a dónde vas? No hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. Eclesiastés 9, 5-10. El mensaje es claro: la muerte es un sueño profundo, una pausa absoluta de la conciencia. El fuego de la aniquilación. Entonces, ¿de dónde viene la idea del fuego y la tortura? La Biblia habla a veces de un lago de fuego, Apocalipsis, o de un fuego destructivo. Pero este fuego bíblico no es un instrumento de tortura eterna, es un símbolo de aniquilación, destrucción y olvido definitivo. En la antigüedad, la forma más efectiva de eliminar la contaminación y destruir la basura era quemarla hasta convertirla en ceniza. El profeta Malaquías, 4:1-3,
lo pinta con una imagen agraria y final. Dice que los malvados serán reducidos a tal punto que serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. La ceniza no se retuerce ni grita, es el final. El libro de Apocalipsis, en su descripción de este fuego, lo llama por su nombre real, esta es la muerte segunda, Apocalipsis 20:14. La primera muerte es ir a la tumba, Seol/diagonal Hades. La segunda muerte es la destrucción total y consciente del ser, la aniquilación, el borrar el nombre del libro de la vida. No es una vida eterna de dolor, es la ausencia total de vida. El infierno arrojado al infierno. Si la idea del infierno como lugar de tormento eterno fuera cierta, el siguiente versículo de Apocalipsis sería una paradoja sin sentido. Dice, y la muerte y el Hades, la tumba, fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Cómo puede el Hades, la tumba, el lugar genérico de los muertos, ser arrojado a un lugar de tormento? El significado simbólico es evidente, el fuego final destruye todo lo malo, incluso la muerte y la tumba. El infierno de Dante es una pesadilla, el infierno bíblico es el fin de la existencia, un borrado cósmico. La tortura eterna es una teología que se desarrolló lentamente para asustar y controlar, pero su base textual es débil. Hemos llegado al punto número 1. El más fundamental y explosivo para el cristianismo moderno. La creencia central de casi todos los cristianos es que Jesús de Nazaret es Dios, el mismo Dios supremo, la segunda persona de una Trinidad coeterna. Se le debe orar, adorar y servir como al Dios Todopoderoso. Pero si leemos la Biblia sin el filtro de un credo denominacional, nos enfrentamos a una verdad que, para muchos, resulta sacrílega. La Biblia nunca dice explícitamente Jesús es el Dios supremo y único, adoradle. La Biblia, en todas sus épocas, es rigurosamente monoteísta. Su lema es el Shema, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, Deuteronomio 6:4. Para Jesús, judío observante, este monoteísmo era innegociable. La subordinación explícita. Jesús nunca se presentó como el mismo Dios, sino como el Hijo de Dios. En Juan 17:3, en su oración sacerdotal, Jesús identifica al Ser Supremo con claridad, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Énfasis añadido. El Padre es el único Dios verdadero. En otro momento, Jesús afirma su subordinación, el Padre es mayor que yo, Juan 14:28. El título de Dios, Elohim. Es cierto que Jesús es llamado Dios, Sious en griego, a veces Elohim en hebreo, un par de veces en el Nuevo Testamento. Pero los guionistas bíblicos nos dan una pista de que este no es un título exclusivo de la deidad suprema. El término Elohim, traducido como Dios, se usa en la Biblia como un título de poder, autoridad o estatus, no siempre como la identidad de Yahvé. Moisés es llamado Dios para Faraón, Éxodo 7:1. Los ángeles son llamados dioses, Salmo 8:5. Incluso jueces humanos de Israel son llamados dioses, Salmo 82:6. Jesús mismo, cuando sus enemigos lo acusan de blasfemia, cita este Salmo 82 para defenderse, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, ¿sois dioses? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios. Juan 10, 34-36. Jesús, en esencia, dice, me llaman Dios, pero mi título es Hijo de Dios, que es un título de autoridad que está alineado con lo que dicen las Escrituras sobre otros humanos importantes. La negación de la bondad. La prueba más demoledora de la conciencia de Jesús de no ser el Padre Supremo ocurre cuando un hombre rico se arrodilla ante él y le dice, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús, en el Evangelio de Marcos 10:18, lo frena en seco, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Si Jesús hubiera creído ser el Dios Todopoderoso, habría aceptado el piropo y dicho, tienes razón. En cambio, desvía el honor al Padre. Es un momento crucial en la narrativa,
donde el protagonista principal niega ser el sujeto de la adoración. La práctica de la adoración. Si los cristianos primitivos hubieran creído en una deidad trina o en Jesús como el Dios único, la Biblia estaría saturada de oraciones dirigidas a Jesucristo, de altares construidos en su honor durante su vida, y de expresiones como Dios nuestro, Jesús. Y, sin embargo, no existe. Jesús, como buen judío, se arrodillaba y oraba a su Padre, a Yahvé. Se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible. Mateo 26:39. ¿Cómo podría arrodillarse y orarse a sí mismo? No tiene sentido dentro de un monoteísmo puro. El cristianismo primitivo no era una nueva religión, era una secta judía, y como tal, era estrictamente monoteísta, adorando al Dios de Israel. La divinización de Jesús fue un proceso largo y gradual, resultado de debates filosóficos griegos, el sincretismo con otras culturas, que duraron siglos, tal como sucedió con otros líderes reformadores como Buda. La iglesia posbíblica terminó por igualar al Hijo con el Padre, pero el guión original del siglo I insiste en la distinción. Hemos llegado al final de nuestra exploración. 7 pilares de la fe popular: la tierra joven, la aversión al sexo, los Reyes Magos, la virginidad perpetua, el Jesús pobre, el infierno de tortura y la deidad explícita de Jesús, se han revelado como adiciones, exageraciones, o directamente, errores de traducción y tradición. Es vital entender la conclusión. Estas 7 creencias son válidas si una persona o una iglesia elige creer en ellas. La fe es libre. Pero lo verdaderamente asombroso, lo que requiere un ajuste de lentes histórico, es que la mayoría de los creyentes y no creyentes asumen que estas ideas están respaldadas por el texto sagrado. Y no lo están. Se desarrollaron con el paso de los siglos, a través de tradiciones orales, decretos conciliares y sincretismos con otras religiones no bíblicas, como el dualismo platónico o la mitología astral. El objetivo de esta investigación no es destruir la fe, sino invitar a la honestidad intelectual. El libro más famoso del mundo, el libro más difundido en la historia, es, paradójicamente, el libro que nadie lee sin filtros. Te invitamos a tomar el Antiguo y el Nuevo Testamento no como un arma ideológica o un manual de reglas, sino como lo que es, una colección de narrativas antiguas, poesía, historia y teología. Léela. Cuestiona la tradición. Busca a ese judío reformador de clase media, a esa madre con varios hijos, a ese Dios que aniquila la maldad en lugar de torturarla. Quizás, al despojar a la Biblia de todos sus mitos agregados, lo que quede sea una historia más humana, más coherente y, sorprendentemente, más revolucionaria de lo que jamás te contaron.